Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 19 de marzo. Hoy es un día especial para la iglesia porque celebramos la fiesta de San José. San José, el padre putativo, ya hemos explicado esa palabra, no es padre adoptivo de Jesús, sino padre putativo, el padre que es realmente padre. No lo engendró, pero es realmente Padre. Así lo dice el dogma de nuestra fe sobre Jesús y sobre José. José es el descendiente de David. María es posiblemente más descendiente de Aarón, de la tribu de Aarón. No es judía completamente, pero por José se cumple esa tradición, la cadena, la heredad, la dinastía, la descendencia del rey David. David conecta con Abraham y Jesús conecta con David por medio de José, al ser padre putativo. San José es una figura paternal de la Sagrada Familia, pero también es una figura patriarcal de la nueva iglesia, del nuevo Israel, que es toda la humanidad que está aceptando a Jesús. El día de hoy quiero enviarles un saludo a la Asociación de Laicos Misioneros Madre Marcelina. Hoy va a haber asamblea general, ellos han estado en un congreso allá en Barranquilla, en Colombia, y hoy finaliza ese encuentro con una asamblea. Se va a elegir las nuevas autoridades de esa asociación. Mi abrazo para todos y para todas, sabiendo que hay todo un trabajo por delante. Hay ya 2 años de recorrido, hemos caminado 2 años con esta asociación. Hoy yo no les pude acompañar a Colombia, pero les acompaño en la distancia y estoy seguro que vamos a tener verdaderos hermanos y hermanas en esta nueva junta directiva que van a prestar un buen servicio en favor de las personas más necesitadas que atienden las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver. Vaya pues hasta Barranquilla todo este alborozo, esta alegría, esta emoción de haber participado en este congreso, y a las 11:30 tendremos esa asamblea general donde vamos a elegir a las nuevas autoridades. Es domingo y los domingos nos damos el lujo de tomar las lecturas completas del día que corresponde, pero previo tenemos nuestro momento de encuentro con Monseñor Romero. Ayer, en esta homilía del 13 de enero de 1980, estudiamos que Monseñor presenta 3 opciones. Hay 3 opciones: la del gobierno, la de la oligarquía y la de las organizaciones populares. 3 opciones. Y Monseñor nos decía ayer, podemos tomar cualquiera, pero en cualquiera de los casos tenemos que iluminarla, cualquiera de esas opciones, iluminarla con el sentido de lo que quiere Dios. Y esto es el sentido del bien común. Ayer desarrolló Monseñor Romero la primera, que era la opción del gobierno, y hoy va a terminar esa opción del gobierno y comenzamos la segunda de las opciones. De hecho, la frase que hemos escogido para hoy tiene que ver con ese llamado que Monseñor hace. Dice así la frase que hemos escogido para hoy: la otra opción. Hay grupos políticos y partidos políticos que han manifestado no colaborar con el nuevo gobierno. Yo entiendo que una cosa es no colaborar directamente en la gestión pública, y en eso nadie está obligado, y otra cosa muy distinta es cuando se trata de apoyar o empujar a que los cambios, si realmente son de beneficio para el pueblo, se hagan. Y a esto sí nos debe empujar el bien común del pueblo. La oposición ideológica que pueda haber no debe estorbar un proyecto si de verdad favorece al pueblo. Es el llamado que hace Monseñor sobre esta situación nueva. Hay un nuevo gabinete en esta Junta Revolucionaria de Gobierno, hay una nueva esperanza, por lo menos esperanza. La historia nos va a decir que eso no funcionó, pero Monseñor empuja a que confiemos, a que hagamos posible
esa realidad si va en beneficio del pueblo. Si no, hay que retirarse, pero si va, hay que acompañarla. Me encanta la parte final de este segmento porque Monseñor avisora que hay una organización muy fuerte que aglutina a toda la oposición, a todas las organizaciones populares. Dice así, Monseñor, ha nacido una coordinadora nacional que está invitando a participar a todas las fuerzas progresistas del país. Más adelante vamos a conocer el nombre. Coordinadora Revolucionaria de Masas. Tuvo un papel fundamental y un papel decisivo. Lástima que vino el asesinato de Monseñor Romero y esta coordinadora prácticamente inclinó toda su fuerza a que naciera y se realizara por fin la guerra civil. Qué lástima. Tuvimos la oportunidad, si se hubiera escuchado a esa coordinadora revolucionaria de masas, quizá otra hubiera sido nuestra historia. En todo caso, Monseñor Romero va a seguir presente y atento a este desarrollo. Oigamos a Monseñor. Sigue habiendo sangre en nuestros campos. En Chalatenango ya escucharon a la hermana. Yo quisiera que se le diera una atención especial al gobierno del departamento de Chalatenango. ¿Qué está pasando allí? También me cuentan que por Aguilares se encontraron 3 cadáveres. Me llegaba también una nota de Cáritas donde dicen que en el cantón Los Pajales y el cantón El Triunfo, jurisdicción de Santa Tecla, en el río Chilama, fue encontrado un hombre. Parece que mientras se bañaba fue matado. Son estos hechos los que nos asombran porque por todas partes vivimos esta zozobra de cadáveres que se encuentran. Me conmovió mucho por expresión del dolor y del sufrimiento una carta en la que me cuentan algo de aquel niñito que murió víctima de una bala ahí en la jurisdicción de Soyapango, que mientras sufría le decía a su mamá: recemos, mamá, para que no me muera. Rézale al San Antonio que tengo en la cama. Claro, si nadie se quiere morir, y sobre todo un niño que es toda una esperanza. Y por eso hacemos un llamamiento para ver cómo se va dando una configuración de paz entre todos, pero que sea a base de una justicia verdadera. Espero pues que los civiles que ahora entran al trabajo del gobierno no se presten jamás a engañar ni a reprimir al pueblo. Sepan que contarán con el apoyo de la Iglesia en la medida en que realicen los cambios y reformas que beneficien en verdad a los campesinos, obreros, marginados, desposeídos, con quienes esta arquidiócesis siente una solidaridad muy especial. En nuestro semanario Orientación, en el editorial, recogemos pensamientos que están tomados del documento de Puebla para animar al trabajo pacífico de nuestra patria. Creemos, dice Puebla, nuestra responsabilidad de cristianos es promover de todas maneras los medios no violentos para la justicia en las relaciones sociopolíticas y económicas, según la enseñanza del Concilio, que vale tanto para la vida nacional como internacional. No podemos dejar de alabar a aquellos que, renunciando a la violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los medios de defensa que, por otra parte, estén al alcance incluso de los más débiles, con tal de que esto sea posible sin lesión de los derechos y obligaciones de otros y de la sociedad. La otra opción
Hay grupos políticos y partidos políticos que han manifestado no colaborar en el nuevo gobierno. Yo entiendo que una cosa es no colaborar directamente en la gestión pública, y en eso nadie está obligado. Y otra cosa muy distinta es cuando se trata de apoyar o empujar a que los cambios, si realmente son de beneficio para el pueblo, se hagan. Y a esto sí nos debe empujar el bien común del pueblo. La oposición ideológica que pueda haber no debe estorbar un proyecto si de verdad favorece al pueblo. Por otra parte, en esta semana hemos visto los primeros pasos de unidad entre las organizaciones populares. Ha nacido una coordinadora nacional que está invitando a participar a todas las fuerzas progresistas del país. Me alegro que por fin quieran romper con los intereses sectarios y partidistas y quieran buscar una unidad más amplia. Insistiré siempre en esto: no se fanaticen. No todo el mundo está organizado ni piensa como ustedes. Hay visiones más amplias de la política que la opción política concreta que alguien ha tomado. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 19 de marzo, fiesta de San José, el Padre putativo, el Padre realmente Padre de Jesús, y que por eso tenemos la conexión directa con la dinastía del rey David y, por supuesto, la conexión directa con nuestro Padre en la fe, el Padre Abraham. Y así se da cumplimiento a aquella figura que del tronco de Jesé brotará un nuevo brote, un renuevo, brotará una nueva ramita, y esa será la que dará origen a la nueva humanidad. Las lecturas de hoy, como estamos en ya el cuarto domingo de la Cuaresma, las lecturas de hoy están tomadas, la primera del libro de Samuel, primer libro de Samuel. Precisamente vamos a estudiar esa conexión con el rey David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 hasta el versículo 13. Y dice lo siguiente: En aquellos días el Señor le dijo a Samuel: llena el cuerno de aceite y vete por encargo mío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una historia que la conocemos de hace bastante tiempo, pero quizás hay unos detalles en los que pocas veces se repara. Primero, al hablar del rey David, no es bueno hablar de un solo tiempo del rey David. Hay por lo menos 3 tiempos. Estamos en el primero de ellos.
Dios se fija en David, muchacho, joven, digámoslo guapo, pero de buen corazón. Fíjese cómo podemos deducir algo que nos va a servir para cuando estudiemos a los tres rey David que existen en una sola persona. David el muchacho, no está en la casa como los otros 7 hermanos. Él está cuidando el rebaño. Desde ahí ya tenemos una nota característica. Es un muchacho obediente al padre, obediente a Jesé. Es una persona trabajadora, una persona, digámoslo en un sentido general, humilde, que cuando le dicen, no se rehúsa, no se opone, acepta que lo unjan delante de sus hermanos. Este es el primer David, que va a terminar cuando consciente David que el rey se llama Saúl, pero que ahora a él lo ungen rey, pero no puede tomar posesión todavía porque está el rey vivo, Saúl está vivo, y el primer rey David, el primer David, es que es obediente al Padre y es obediente a Dios, pero consciente de que no puede tomar posesión. Ya es ungido rey, y por eso David se va a poner a las órdenes del rey Saúl. Este es el primer David, el buen David, digámoslo de esta manera, el buen David, el David que sostiene el reinado de Saúl, no lo arrebata. A pesar de que Saúl después lo va a buscar para matarlo, David no atenta, no toca al ungido. Esta es una sentencia muy bonita. Muy bueno ver al rey David en esta primera etapa. La segunda y la tercera no son tan alegres los tonos con los que tenemos que hablar del rey David. La segunda lectura de hoy está tomada de los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14, y dice lo siguiente: Hermanos, en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Pero eso dice: despierta tú que duermes, levántate tú entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este documento a los Efesios ya nos acerca al contenido del Evangelio de hoy. Igual que estamos hablando del David, primer David, el David primero es toda una esperanza, es toda una luz, podríamos decirlo conforme a la lectura de Efesios 5. Es toda una luz, es una esperanza. Y a muchos y a muchas nos toca vivir esa triple realidad. El primer David, muy bueno. El segundo no tan bueno y el tercero muy malo. Pero esto lo vamos a ir entendiendo, explicando en la medida que avancen los días del estudio consecutivo de las lecturas. Efesios hace ver la importancia que tiene la luz en la vida del cristiano. Seamos luz. Y de esta luz es la que nos va a hablar el Evangelio de hoy, que no tiene paralelo, porque es el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41, dice lo siguiente: En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista.
y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuera a lavarme a Siloé y que me lavara. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, pregúntenle a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: confiésalo ante Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y les contestó: les he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió: para un juicio he venido ya a este mundo, para que los que para los que no ven, vean, y los que ven queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado persiste. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La figura de Juan es la luz. ¿Quién quiere tener la luz? Búsquela, la va a encontrar. Quien no quiere tener la luz, siga en la oscuridad. El Sanedrín, los fariseos, quieren seguir en la oscuridad. Están viendo un signo patente, un ciego de nacimiento, curado por Jesús. En el Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, aquí se hace el milagro
sin que haya necesariamente fe. El ciego no le suplicó, Señor, cúrame, como el ciego de Jericó, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, el ciego de Jericó, o dos ciegos de Jericó según Mateo. Aquí no. El ciego no tiene fe, no muestra su fe. Los discípulos le preguntan, ¿y este está ciego porque pecó él o porque pecaron sus papás? Y Jesús dice, ni él ni sus papás. Es un signo para darle gloria a Dios. Jesús, en el Evangelio de Juan, no necesita que alguien tenga fe, ni siquiera chiquita, no hace falta la fe. Jesús hace el milagro para que tengan fe. El ciego era ciego de nacimiento y dio el salto a la fe. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para creer en Él? Soy yo, el que está hablando contigo. Se postró y lo adoró. En el ciego funcionó el milagro. El ciego llegó a la luz. En el Sanedrín, en los fariseos, embebidos por ser hijos de Moisés, no llegaron a la luz. Y hasta hoy, Israel no ha llegado a la luz. Tienen su derecho. Pueden seguir en la oscuridad. Usted y yo tenemos la posibilidad de llegar a la luz. Como el ciego. El ciego ve a lavarte a la piscina de Siloé. Se lavó y llegó a la luz. Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para creer en Él? Soy yo. Y se postró y lo adoró. El ciego, el ex ciego, llegó a la luz. Mi deseo para que los hermanos y hermanas que están ahorita mismo en el Congreso allá en Barranquilla puedan vivir esta experiencia de llegar a la luz. Y si llegan a la luz, que no se retiren nunca de la luz, que sigan caminando en la luz de Jesús. Bendiciones para todos y para todas.